La declaración de Olmedo López, el exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo ante la Corte Suprema de Justicia, puso a muchos a pensar que lo que era un show mediático de un delincuente va a terminar convertido en el peor escándalo de corrupción del actual gobierno. Johanna Álvarez, Ricardo Calderón de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, qué bueno tenerlos aquí por enésima vez. ¿Cómo van? Muy bien, muchas gracias. Juan. Lamentablemente con ustedes, cuando uno habla con ustedes, digo, creo que con Johanna fue la última vez que estuvimos, decíamos, qué pesar tener nosotros que registrar como parte ya de nuestro trabajo diario, de nuestro ejercicio, este tipo de hechos como el que estalló esta semana y del que doy fe, ustedes llevaban mucho tiempo trabajando. Si uno pudiera resumir, y arranco con Johanna y voy después con Ricardo, lo que esta semana reveló la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, ver a un señor, un confeso delincuente, que antes era un alto funcionario del gobierno, contando lo que contó del escándalo de esas platas de la Unidad de Gestión de Riesgo, ¿usted cómo lo definiría? Bueno, pues lo que comenzamos a ver esta semana es el aterrizaje de toda la colaboración de Olmedo López y la palabra es vergonzoso. Lo que ocurrió con estos contratos y con estas gestiones que se estaban haciendo en la unidad de gestión de riesgo es vergonzoso. ¿Por qué aterrizaje, Ricardo? Cuando dice Johanna aterrizaje, ¿qué diferencia hay entre lo que mostramos esta semana y lo que ya habíamos visto en el pasado de declaraciones a los cuatro vientos del señor Olmedo López y del señor Sneider Pinilla? Lo importante acá es el escenario donde ocurren estas declaraciones. ¿Dónde es? Que es justamente la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Si bien él y sus abogados en semanas anteriores habían hablado muy genéricamente de algunos de los temas, el hecho de que lo haga en la sala da un valor muy distinto. Una cosa es decirlo en un micrófono, otra es decirlo ante un magistrado de la sala de la Corte Suprema de Justicia. Eso que dice Ricardo Johanna es clave porque este señor, como dicen las abuelas, puede decir hasta misa. Es que aquí tengo una zeta donde tengo todos los papeles, donde el ministro de Hacienda me daba la orden de no sé qué contrato. Esto sobre un cónclave en Palacio Nariño donde me decían a quién direccionar contratos, qué congresistas para que nos ayuden en los proyectos que promueve el gobierno. Pero, como dice Ricardo, ¿qué diferencia hay entre una declaración pública y lo que dicen ahí? Legalmente, este señor, ¿qué tiene que hacer para demostrar eso que está diciendo? Bueno, pues él tiene que entregar todas las evidencias, pero además su declaración, su testimonio, queda amarrado a un juramento ante una entidad judicial que cualquier cosa que se demuestre alrededor de si miente, de si falta la verdad, de si distorsiona la verdad, lo puede afectar jurídicamente a él. Además sabemos... Eso es importante, no, esa es clave. Si se comprueba que lo que él dice es mentira, el clavado es él. Claro, ¿Sí? además está en el marco de un principio de oportunidad que está avanzando en la Fiscalía, principio de oportunidad con lo que él pretende, claro, una reducción de pena, pretende una clase de beneficios judiciales que todo lo que él diga a la larga pues también podría llegar a ser usado en su contra de no demostrarse o de ser mentira. Está sometido a un escrutinio enorme. Ricardo, ¿qué es una prueba? O sea, digamos, y esta pregunta me la han hecho muchas personas, este señor se veía en la imagen que hemos visto de esa diligencia en la sala de instrucción en la Corte Suprema, tiene papeles, tiene libretas, tiene apuntes, tiene, parece ser, contratos. ¿Qué es una prueba? A él en las últimas semanas lo habían cuestionado y mucha gente dudaba de la veracidad de lo que él estaba contando. Es que como hablaron tanta carreta en medios, exactamente, salieron a decir de todo, pero ¿qué? ¿Pruebas qué? Acá lo que se observa en la diligencia es que él obviamente va con un arsenal de documentos en los que aparentemente cada frase, cada afirmación que él realiza tiene un soporte, o bien la firma de alguno de los funcionarios, o bien algún documento que pueda soportar lo que él está diciendo, que es bastante grave. Ahí sabe que me llama la atención que ustedes mostraban esta semana, Johanna, lo que llaman minutas para demostrar que las personas a las que él está salpicando estuvieron en la oficina de él y en la de Sneider Pinilla. O sea, hay modo de mostrarlo. Hay modo de mostrarlo y hay modo de mostrar también con quién iban esas personas, que es un capítulo de lo que vendrá más adelante. ¿Ese será otro capítulo? Este será otro capítulo de lo que viene más adelante, porque estas personas no entran solas. Hay una trazabilidad de con quiénes estaban acompañados y qué relación tienen con
precisamente las gestiones que Olmedo López dice que hicieron. Ahí hay un tema clave de lo que dice Joana, Ricardo, y es que a las horas de que se conoció esta revelación de Noticias Caracol, más lo de Sneider Pinilla, el presidente Petro no ha hecho sino decir hasta la saciedad: Olmedo López miente, es un delincuente que busca un beneficio. Pero basado en lo que dice Joana, es que una cosa es usted mentir y otra cosa decir en una diligencia judicial: yo acuso a tal ministro como el de Hacienda, a tal ministro como el del Interior, a tal funcionario de Palacio. Pero es que si usted miente, es que, repito, vuelvo a ese tema que es clave, la clave. El clavado es él, hablo de Olmedo López. Claro, por eso es importante esta declaración, que es la primera que se conoce ante una entidad judicial, ante un organismo, y más la Corte Suprema de Justicia. Una cosa es mentirle al público en una declaración, en una rueda de prensa, otra es mentir en ese escenario. Y es, por simple lógica, uno no pensaría que un tipo como Olmedo, independientemente de que es obviamente un delincuente, confeso además, vaya a arriesgarse a perder un principio de oportunidad o a sobre toda la negociación que está aspirando hacia la negociación con la Fiscalía, por ejemplo, mintiendo ante la Corte Suprema. Una pregunta, ¿esta diligencia por qué fue en la Corte? Si Olmedo López está siendo investigado por la Fiscalía. Era una declaración que estaban tomando en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que ahora mismo tiene una investigación preliminar abierta contra el congresista Wahid Mansur. Por eso, en esta misma diligencia también hacía presencia Wahid Mansur como la parte vinculada al proceso. Pero entiendo, usted me corregirá, Joana, que después de esa declaración del 25 de junio de Olmedo López, a los otros congresistas que él menciona también les abrieron investigación. A raíz de una compulsa que hace la Fiscalía General de la Nación la semana pasada, esta compulsa llega y se abre la investigación. Una compulsa es que la Fiscalía recibe de Olmedo una declaración y como en cochina, excúsenme la expresión, a 6 congresistas, eso no es competencia mía, le toca a la Corte. ¿Es así? Es competencia de la Corte y por eso se hace la compulsa. En este momento Olmedo López está compareciendo ante las dos autoridades, ante la Fiscalía y ante la Corte Suprema, por el tema de los aforados en la Corte Suprema. Aforado es, en este caso, congresistas. Y si llegan a investigar, por ejemplo, al ministro de Hacienda, él también tiene que ser investigado por la Corte. Sería investigado por la Fiscalía delegada ante la Corte. Claro, un aforado es un funcionario de alto rango, si entiendo. Sí. Una persona de alto rango. Ricardo, nosotros, que alguien también me lo decía, el valor de nuestra investigación es que nosotros simplemente no cogimos un video y le pusimos play, escúcheme, discúlpeme, y lo pusimos a rodar. Aquí hubo un trabajo de curaduría, un trabajo de reportería y un trabajo de trazabilidad de lo que decía Olmedo. Esa trazabilidad a ustedes, ¿qué les ha permitido establecer hasta ahora? Justamente ese trabajo que nos tomó varias semanas, cogíamos básicamente frase por frase muchas de las afirmaciones más graves de lo que decía Olmedo y tratamos de constatar qué tan veraces eran. Por ejemplo, el tema de las entradas, él no menciona en la declaración, conseguimos las entradas para verificar si lo que él estaba diciendo eso y las fue fechas, nuestro. eso es nuestro. O sea, él dice una cosa y nosotros conseguimos que en efecto lo que él decía de que X personaje entró a su oficina o a la de Pinilla era verdad. Exactamente, y ese ejercicio además lo corroboramos con fuentes adicionales, si sabían que este señor, esta entrada sí había ocurrido, el día que había ocurrido, cómo había ocurrido. O sea, cogimos cada una de las afirmaciones, que eso tiene un valor porque tampoco íbamos a publicar la declaración en bruto. No, pues sí, el presidente decía, Joana, no, es que esto lo hicieron justo para opacar la presentación de la sanción de la reforma, de la ley pensional que aprobó, la reforma pensional que aprobó el Congreso. Eso, digamos, de unas pequeñeces políticas no vamos a entrar, porque nosotros hacemos periodismo, pero lo que quiero hacer énfasis es en lo que dice Ricardo. Hay un trabajo minucioso de cómo se trataba de nuestra parte corroborar elementos clave de lo que él decía. Y Juan Roberto, algo muy importante es que con el tiempo han empezado a salir esos elementos de corroboración que de alguna manera entran a jugar un valor y tienen un valor muy importante en la investigación que ahora adelantan las autoridades, porque el testimonio de Olmedo no va solo. Tiene unas evidencias, tiene unos chats, tiene unos cruces de información. ¿Y está cruzado con el de Pinilla? Que empiezan a empatar. Claro. Y empiezan a empatar. Claro. ¿Ese empatar no es que se pusieron de acuerdo? ¿Dirá algún malicioso? ¿Cómo deslegitimar, por ejemplo, que los registros de ingresos
a la unidad de gestión de riesgo coinciden con No, eso toda es su demoledor, versión. eso está ahí. O que en los trámites de esos contratos que mencionan, sí había unos montos que estaban predispuestos para la designación de esos contratos que se iban a firmar. Tengo una pregunta atravesada, incluso voy a ser infidente de lo que hemos trabajado con ustedes, con Juan David Laverde, con Alberto Medina, el subdirector, con Diego Canal, el jefe de la mesa editorial, porque este ha sido un trabajo, digamos, de cómo organizamos todo esto. Pero en esa complejidad, ahí hay un tema clave. Uno, ¿cómo llega a comprobar o demostrar que hay un delito si lo que yo he entendido, lo que hemos entendido, es que la plata al final del camino no se entregó? Los contratos, muchos, no se sabe si se firmaron y si se entregaron. ¿Ahí también configuraría delito independientemente de que no se entregue la plata? Pues mire, esto es uno de los puntos que claramente están siendo revisados por las autoridades porque tiene toda la incidencia en el proceso judicial, sin duda alguna. Sin embargo, hay unos trámites previos, y unos trámites previos que se surtieron con nombres propios, con contratos dirigidos a dedo, que tienen toda una documentación que tendrá también que ser revisada porque claro que configuran un delito. Ricardo, haciendo de abogado del diablo, me decía alguien, mire Juan, pues esto no es para excusar al gobierno, de que porque los otros lo hacían, todos los gobiernos dicen, oiga, ayudémosle a tal congresista que es de tal región, ayudémosle con la plata para el puente, no sé qué. Hay una entidad que se llama FONADE, está Planeación Nacional, ahí está el CONFIS, está el Ministerio de Hacienda, está ahora la Unidad de Gestión de Riesgos, a donde llegan los congresistas por diferentes vías, como hemos visto, a decir, oiga, ayúdenme con la carretera, hombre, porque es que ya tengo mis electores. Y pues si es así, miramos cómo les ayudo con el proyecto. ¿Eso es delito? Sí, sin duda es delito. ¿Sí? O sea, no es operación política. No, sin duda no, porque hay pago de favores, hay una entrega de contratos, hay tráfico de influencias. Esto no era solamente por beneficiar a una región. La versión de Olmedo está hablando de un pago a congresistas por votos. Plata. Pago por votos. Ah, no, eso es otra y cosa. Eso tiene una complejidad detrás de una práctica es que se ha soborno, es acumulado en la cohecho, sociedad ¿cierto? colombiana y que debe ser rechazada. O sea, Claro, no, los sí. debates en el Congreso no pueden estar atados a un pago por un contrato. Claro, es distinto. Yo lo que hablaba es que muchas veces, y lo alegan personas que defienden al gobierno, dicen, pero si todos los gobiernos lo hacen. Aquí hemos visto, pero también hemos visto, y esa es una reflexión para los dos, y no quiero revelar cuánto, usted no porque usted es más joven, pero Ricardo y yo que somos viejitos, ¿cuántos escándalos hemos descubierto parecidos a estos? No es la primera vez, sin duda. Es decir, cosas de este estilo, de este tráfico de influencias en el Congreso. Y con pagos. Sí, entrega En de el contratos, Congreso. sí, no es algo nuevo. A ver, echemos cabeza. El proceso 8000 era plata de la mafia a congresistas. La parapolítica era congresistas apoyando a paras para que les ayudaran con votos. En la ¿cierto? reelección, cuando se tramita la reelección de Uribe, el tema más célebre es La GIDIS política, que era lo mismo, era platas y contratos a quienes votaran a favor de la reelección, ¿cierto? Después vino, ¿cuál otra más? Los cupos indicativos, me acuerdo alguna vez, pero ¿sabe qué tristeza me da? Todo termina en el Congreso. Sí, sí, es lo que es lamentable, es decir, una práctica enquistada dentro del Congreso que muchos guardaban la esperanza que con este gobierno se cambiara, era parte de sus banderas. Lo dice Olmedo, ¿no? Y el mismo Olmedo lo reconoce. ¿Cómo fue la frase tan demoledora? Llegamos a cambiar y nos terminaron, por órdenes nos terminaron cambiando. Sí, exactamente. Estamos hablando de eso. Joana, usted nos ha soltado algunas punticas. ¿Esto apenas está empezando? Esto apenas está empezando. ¿Por qué? Porque la unidad de gestión de riesgo movía millonarias sumas de dinero para contratación. La unidad de gestión de riesgo tiene un modelo de contratación que por ser temas de emergencia en diferentes zonas del país, los requisitos para firmar esos contratos se reducen y esto hace que se puedan entregar estos contratos dirigidos. Son menos rigurosos. Sin Los requisitos. desconocer una cosa, Juan Roberto, que es indignante, y es que no hay un solo papel de estos contratos cuestionados que esté publicado. Que yo creo que esto va en contra de todas las reglas de transparencia ¿Cómo así? del ¿Nada país. está publicado? La unidad de gestión de riesgo no publica
en el SECOP, como tiene que hacerlo, El sistema todos de los contratación. contratos que firman. Claro. Entonces, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo, el contrato de los carrotanques, no hay un solo papel publicado en el SECOP. Qué barbaridad. Entonces yo digo, esto empata con que también hay información que se le está ocultando al país y que de un tiempo para acá entonces ya no se publica. Me sé la respuesta, pero la quiero, aquí compartámosla, Ricardo. Esto no tiene nada de político, si les estoy entendiendo. Aquí hay unas evidencias judiciales, unos indicios muy graves. Sí. Y será la justicia, usted lo decía, la que determine hasta dónde llegue y quiénes son los responsables, ¿o no? Sí, acá hay un entramado de corrupción muy, muy grande que compromete a una infinidad de personajes dentro del Congreso, operadores políticos en las regiones y sobre todo funcionarios de muy alto nivel. En el gobierno nacional. Habrá que esperar en esa casa de Nariño hasta dónde llegaban, hasta qué escalera llegaba eso, ¿no? Y hasta qué oficina. Las investigaciones irán dando con el avance, irán subiendo sin duda. Ricardo, Joana, gracias por estar en La Clave. A usted, Muchas gracias. Muchas gracias.